Buen día tengan todos ustedes, amigos y amigas. Bienvenidos al canal de YouTube. No se les olvide darle me gusta, su like. Que abajo la campanita, piquen, escuchen, echen una mano, chinga. Seguimos adelante. Presidente, muy buenos días a los funcionarios de Pemex, a Ramón Ramírez Gutiérrez de Noticieros al Reloj de la Tlaxcalteca 91.5. Siempre le traigo un saludo, presidente, y en esta ocasión del señor Alejandro Salinas. Usted lo menciona en sus páginas 244 y 245 del libro Gracias. Él es de Temascaltepec, en Cuquila y en Oaxaca, defensor comunitario que estuvo mucho tiempo preso, que coincidió con usted. A mí me tocó cubrirlo mucho tiempo durante su lucha comunitaria y en su localidad. Ahorita está en Estados Unidos, tiene un restaurante y le manda un afectuoso saludo. Señor presidente, también su opinión, sé que usted ya está a punto de retirarse esta histórica administración que usted ha encabezado de la Cuarta Transformación. Sin en cambio, por lo que representa la conferencia matutina, considero que es importante. Se avanzó mucho en la popularidad de hacer popular los servicios bancarios a nivel nacional con el Banco Bienestar. Sin en cambio, hay algunas localidades, hay algunos municipios en todo el país, no creo que solamente sea Oaxaca, que necesitan todavía el Banco Bienestar. Yo solamente le voy a mencionar dos: Tamazulapan del Progreso, con 12,000 habitantes, una villa que pues su banco más cercano está hora y media para personas de la tercera edad. El caso de Yutecoso, Cuauhtémoc en Monteverde, también en la Mixteca, donde se quedaron los cimientos que construyeron la propia comunidad y que no se pudo concluir el Banco Bienestar. Ojalá que en el 2025, de acuerdo a su opinión, pues haya un nuevo presupuesto para bancos bienestar. Pero bueno, mi primera pregunta, señor presidente: en todo el país, pero particularmente en Oaxaca, existe una figura jurídica que es muy cercana a la población, que son los comisariados de bienes comunales y los comisariados ejidales. Es un servicio social. Usted ha hablado mucho del servicio que prestan los presidentes por usos y costumbres. Lamentablemente, en algunos de ellos, no en todos los casos, hay empresas privadas que los están financiando para que lleguen al poder público. Se está dando ya en los municipios por usos y costumbres, sistemas normativos indígenas, se le llama legalmente. Pero sigue existiendo esta figura que trabajan las personas, principalmente le digo de Oaxaca, que son los comisariados ejidales y los comisariados comunales. ¿Qué piensa usted? ¿No considera que pudiera haber un presupuesto para apoyar a estas entidades administrativas, agrarias, que están tan directamente relacionadas con la población, principalmente en comunidades indígenas, y qué otros apoyos pudieran recibir del gobierno federal? Pues es un tema que debe de tratarse con cuidado, porque a veces cuando ya empiezan las autoridades en los pueblos a tener presupuesto y empiezan a cobrar sueldos, ya no es servicio, ya se afecta al sistema tradicional de organización comunitaria. Eso hay que verlo con cuidado, porque estamos hablando de toda una tradición del tequio, de los servicios a la comunidad, ¿sí? Que viene de siglos. Entonces, alterar eso, Oaxaca es el único estado de la República que conserva esa organización social comunitaria, el único. Eso existía, ¿sí? Y se fue perdiendo.
al grado que hay gobiernos municipales en donde son ambicionados los cargos porque no solo son sueldos buenos, llega al grado de que el presupuesto, lo primero es la Suburban para el presidente, la camioneta de Suburban, y otra para la esposa, otra suburbana, más los sueldos. Y lo peor, la robadera. Eso no existe en la mayoría de los gobiernos de usos y costumbres de Oaxaca. La gente da servicio, pero no solo el presidente municipal, todos dan servicio, desde jóvenes, empiezan como topiles y van ascendiendo. Y pueden estar en Nueva York, en Los Ángeles, acá en la Ciudad de México, en el Estado de México, y si les toca, tienen que ir a dar el servicio. 1 año, 2 años. Y así van obteniendo un reconocimiento de su comunidad. ¿Y por qué lo hacen? Porque quieren ser parte de la vida comunitaria. Si ellos se alejan de su comunidad, ya no sienten lo mismo. Y la recompensa es que están sirviendo. Y también se les reconoce, porque pueden llegar a ser miembros del Consejo de Ancianos, tratamandones, y tienen todo el respeto de su pueblo. El respeto no se obtiene por los bienes materiales que se acumulan, sino por los servicios prestados al prójimo, a los miembros de la comunidad. Eso es bellísimo. Eso se conoce muy poco y es de las cosas más importantes de nuestro país. Eso no se da, o a lo mejor en algunos países del mundo. Ese es el México profundo. Entonces, alterar eso, de repente que empiecen a repartirse los presupuestos y ahí vienen los sueldos para los presidentes, el secretario, los asesores, ¿sí? Y se va todo el presupuesto. ¿Y dónde queda el servicio? Lo mismo en el caso de las autoridades agrarias, ya sea de bienes comunales o las autoridades ejidales. Por lo general, lo que sucede es que voluntariamente la gente aporta, el comunero, el ejidatario. Cada vez que hay asamblea, antes eran los domingos, el primer domingo del mes o el segundo domingo, ya se sabía, mes con mes, que se tenía reunión. Todavía se sigue llevando a cabo esa práctica,
todo eso lo quisieron destruir y lamentablemente avanzaron los neoliberales porque querían acabar con el ejido, con los bienes comunales, con la privatización, con la reforma del artículo 27 de la Constitución, pero todavía en muchos pueblos. Ahí está, desde temprano, llega la gente el domingo y ahí está el comisariado o el presidente de bienes comunales informando, ahí toman los acuerdos en la asamblea. Ojalá y eso se mantenga. Entonces hay que verlo, ¿sí? Ahora para los viajes que se tienen que hacer por los trámites, que hay que ir a Oaxaca, que hay que pues pagar pasaje o conseguir a alguien que los lleve, pero hay que pagarle. ¿De dónde salen esos fondos? Siempre hay. Porque una de las cosas que tiene también la gente humilde, los campesinos, los productores, es que todos cooperan, todos. No hay avaricia. Está difícil que, no todos, ¿no? Porque no se puede generalizar, pero por lo general el que tiene más quiere más. Es como si el dinero llamara al dinero, pero abajo no. No, la gente es muy solidaria. Me ha tocado vivirlo eso. Por eso la foto, esa que pusimos, vuélvela a poner, porque estos somos los mexicanos. Y ojalá y nunca dejemos de ser así, porque esto es lo que nos da la fortaleza. ¿Sí? Que no nos volvamos ladinos, que no le demos la espalda al que sufre. Yo les comentaba que cuando fui director del INI puse una frase de un filósofo famosísimo, extraordinario. Nada más se equivocó porque en aquellos tiempos el trato a los animales era otro, ¿no? Ahora ya se sabe que los animales tienen sentimientos y que no hay que maltratarlos. Pero su frase, palabras más, palabras menos, es quien tenga como aspiración ser un animal, ahí es donde podría ponerse quien tenga como aspiración que se le endurezca el corazón, puede, dice la frase, naturalmente dar la espalda a los dolores de la humanidad y trabajar en su propio provecho. Ese es el humanismo mexicano. Pero bueno,
Señor presidente, mi segunda pregunta relacionada con los ferrocarrileros, los integrantes del Frente Ferrocarrilero de Reconstrucción Sindical, están preocupados porque usted ya concluye también su administración y ellos hablan de que la justicia social no ha llegado a ellos. Le voy a leer textualmente una parte porque es muy grande su planteamiento y dice: de la manera más atenta le estamos solicitando tenga bien atendernos para tratar el tema de la justicia social de la familia ferrocarrilera que fue afectada por la privatización de nuestro sector. Hemos solicitado a través de este espacio una reunión con usted, pero nos envía con los funcionarios de la Secretaría de Gobernación. Llevamos más de 2 años intentando hablar con usted y hemos hecho varias acciones para conseguirlo. Hablan de las protestas que han hecho en el norte, en el centro y en el sur. Le digo, los ferrocarrileros, este frente, pues le pide ahí unos minutos antes de que pueda usted concluir su administración. Lo van a atender. Y sí, andamos buscando la forma de encontrar una solución. Es que despidieron a ferrocarrileros, despidieron en el periodo neoliberal de las privatizaciones a los trabajadores electricistas y hay muchos damnificados de la política neoliberal, miles. Entonces, estamos atendiendo a los electricistas, ya estamos, Jesús, a punto, ¿no?, de llegar a un acuerdo. Hay 2 criterios, ya me lo explicaron ayer. Aprovecho para decir que tiene que ser el criterio que establece la ley, porque lo otro nos metería en un problema, porque si no tienen la edad y se les ayuda, tendríamos problemas. Pero sí garantizarles que a los que tienen la edad sí podemos. Sí, o el tiempo trabajado. Sí podemos ayudar. Y yo puedo hablar con la presidenta electa y ella es muy sensible. Y si nosotros no tenemos todos los recursos, que nosotros aportemos algo antes de irnos, con el compromiso de que hacia adelante se les va a terminar de pagar. Esa es una solución. Y lo mismo en el caso de los ferrocarriles. Así. Lo hicieron en la Ciudad de México, el jefe de gobierno Martí Batres, con los de Ruta 100. Y nosotros aportamos también ahí. Esa es una forma. Es que fue mucho el daño y resarcir el daño lleva tiempo y mucho dinero, pero sí podemos hacer justicia. Vamos a ver cómo le hacemos. Nos quedan todavía 2 meses. Y si no, la presidenta electa es muy sensible. Ella va a atender también muchas cosas. Es que hablábamos, fueron 36 años de dañar, de ofender, de humillar al pueblo. No hay en 36 años leyes que se hayan aprobado en beneficio del pueblo de México. Todas las leyes que se aprobaron o las reformas que se llevaron a cabo en el periodo neoliberal
fueron para beneficiar a una minoría, para privatizar el ejido, para privatizar las pensiones de los trabajadores, para afectar conquistas laborales de los trabajadores, para entregar los bienes de la nación y del pueblo a particulares. Todas. En mi último libro hago un relato, reforma por reforma, ¿quiénes las aprobaron? No van a encontrar nada en beneficio del pueblo. Lo mismo el Poder Judicial. No se me va a olvidar de que cuando propone el Ejecutivo la reforma energética para entregar los bloques de territorio petrolero a particulares, algo que se combatió siempre desde la expropiación y desde siempre también los conservadores lo ambicionaban. Me acuerdo que se hace una protesta porque en ese momento, entre otras causas, a mí me da un infarto y se quedan compañeras, compañeros, pero el movimiento muy desgastado, porque estos con todo el aparato mediático, radio, televisión, periódicos, ¿no?, echaron a andar una campaña engañando de que esa era la salvación de México, esa era la salvación del maíz, porque teníamos un tesoro en las aguas profundas, pero que no lo podíamos sacar porque no teníamos financiamiento ni teníamos tecnología. Entonces, que si se hacía la reforma iba a llegar a raudales la inversión extranjera y que además con esto iba a haber trabajo y iban a bajar el precio de las gasolinas, de la luz. Puras mentiras. Y nosotros queriendo defender que no se privatizara el petróleo y pues no se pudo detener la privatización. Entonces hicimos todo, convocaba yo cada 15, cada mes a movilizaciones. No podíamos llegar al Zócalo, porque el Zócalo estaba prohibido para nosotros. Nos negaban el Zócalo. Entonces hacíamos en las calles, en el hemiciclo a Juárez, los actos grandes, pero no como se necesitaba. Y en una o dos ocasiones conseguimos el Zócalo, casi implorándolo que nos los prestaran, que nos dieran oportunidad de manifestarnos, y convocamos y pensamos, se va a llenar el Zócalo y las calles. Pues no, se llenó el Zócalo, pero no las calles, porque la gente no pensaba que era algo grave y además no se pudo enfrentar
la campaña mediática. Muy distinto de lo que pasó hace 2 meses, que fue un gran triunfo del pueblo. Ahí sí el poder mediático no pudo, un gran triunfo. Yo creo que nunca había pasado eso. Sí. Por eso andan ahí todavía, turulatos. Todavía no alcanzan a comprender lo que sucedió. Pero recuerdo que uno de los mecanismos, siempre luchando por la vía pacífica, ¿no?, que usamos fue hacer una solicitud de acuerdo a la Constitución para llevar a cabo una consulta, que se le preguntara al pueblo. Y la Constitución habla de reunir una cantidad de firmas. Reunimos como 3 millones de firmas y se entregaron al Congreso y el Congreso a la Corte, y los de la Corte todos en contra de estos, en contra de la consulta, y palo, porque pues todas las instituciones estaban secuestradas por la oligarquía, que eran los dueños de México, los que se sentían los dueños de México. Ellos controlaban todo. Por eso fue sabio lo que me dijo el migrante poblano allá en San Quintín, el maestro: vamos a ganar, licenciado. Y así como el presidente Juárez separó a la iglesia del Estado, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, así ahora lo que se requiere es separar. Fíjense lo sabio, el poder económico del poder político, que era lo mismo, como todavía sucede en el Poder Judicial, donde los ministros son como empleados de los potentados. Y me decía el migrante: y que el gobierno represente a todos, a ricos y a pobres, creyentes, no creyentes, a todos los mexicanos. Que sea un gobierno del pueblo. Ese es el ideal, no un gobierno para una minoría, para una facción, y regresando a las reformas que se hicieron en el periodo neoliberal, nada fue en beneficio del pueblo, todo lo hicieron en beneficio de las minorías, con la complicidad de legisladores. Imagínense, es hasta increíble que durante 3 años en el gobierno de Calderón, siendo Carstens secretario de Hacienda, 3 años consecutivos, Carstens secretario de Hacienda, el presupuesto público se aprobó por unanimidad.
Imagínense ustedes 500 diputados, todos levantando la mano, como ya ahora es moderno, es por botón, oprimiendo el botón del apruebo. Todos, quizá los que no asistieron por enfermedad, 3 años consecutivos. ¿Qué democracia era esa? ¿Y por qué? ¿Que Carsten es un estadista? No, por el reparto de los moches. Tenían maiciados a todos. Y eso es lo que añoran, eso es lo que quisieran, que regresaran. Pero eso, pues ya se le olvidó a Aguilar Camín y a Krause. Y en su momento nunca dijeron nada. Ahora es que nos quieren comparar. No. No somos iguales. Por último, señor presidente, bueno, digo un sentimiento personal, siento como si estuviera yo entrevistando tal vez a Juárez, tal vez a Cárdenas en su momento. Creo que estamos viviendo un momento histórico muy importante. Se va usted el 30 de septiembre. Quisiera preguntarle si es posible que podamos traer un sketch de la Guelaguetza, que podamos traer 10 minutos de los bailes más importantes que tenemos en Oaxaca como agradecimiento a todo lo que hizo usted por nuestro estado. Y pues ya mi última pregunta, presidente, también preguntarle, usted encabeza la Cuarta Transformación. Sin en cambio, tengo una duda y creo que la tiene mucha población del pueblo de México. ¿Qué va a pasar? En la primera transformación que usted habla, que fue la independencia, los conservadores después se enquistan en el poder, en el triunfo de los independentistas. Cuando la reforma, lo mismo, los conservadores nuevamente vuelven a subir el poder. En la época de la revolución, también los porfiristas, después de que concluye la revolución, pues buscan la forma de meterse al poder. ¿Cómo hacerle para que en esta cuarta transformación no vaya a suceder lo mismo? Vemos como ve el pueblo de México con tristeza que algunos de los más defensores del antiguo régimen, ya sin decir nombres, de mi estado hay uno que se habla de que probablemente ocupe un cargo público muy importante. ¿Cómo hacer para que se cuide lo esencial de la Cuarta Transformación que tanto ha permeado en beneficio del pueblo de México? Pues el pueblo cuando hubo una elección en Estados Unidos, así como la que va a haber, fue candidato Clinton y él decía que cuando pensaba qué hacer, qué hacía falta, él se contestaba la economía y le agregaba otra cosa que no puedo decir. O sí, la economía tonto, lo decía más fuerte, pero, o sea, porque hacía falta atender la economía. ¿Qué hace falta ahora? Pueblo. Que se siga pensando en el pueblo, que no haya divorcio, que el gobierno siga atendiendo al pueblo, respetando al pueblo, escuchando a todos, pero
dándole preferencia a los humildes. Y eso va a llevar a que cada vez se tenga más apoyo. ¿Por qué fracasó un hombre bueno como Madero? Porque no pudo o no entendió de que era importante tener el apoyo del pueblo para transformar. Por ejemplo, él quería al principio la alianza con Zapata. Zapata también quería la alianza con Madero. Pero los intrigantes hicieron su labor de zapa y los separaron. Y se quedó sin esa posibilidad de contar con el apoyo de campesinos. Y al final se quedó sin base social de apoyo. Se entregó a estos militares autoritarios, represores, quienes lo traicionan, todos, Mondragón, Huerta, todos se habían, el mismo Bernardo Reyes, Félix Díaz, todos habían hecho carrera militar reprimiendo indígenas. Huerta estuvo de militar en Guerrero reprimiendo campesinos. Estuvo de militar en Quintana Roo reprimiendo mayas. Estuvo de militar en Sonora reprimiendo yaquis. En Quintana Roo, después de que quemó Acumal, se llama el pueblo, todavía está, nada más que ahora es parte de la zona turística. Ese pueblo lo quemó Huerta. Lo nombraron general y todavía Madero, que era un hombre bueno, lo nombra general de división. Entonces, ¿quiénes celebran el asesinato de Gustavo Madero? Primero la detención y luego el asesinato de Francisco I. Madero, los fifís. Esto está en la historia. Ahí recomiendo a los jóvenes para la historia de la Revolución Mexicana los tomos de Alfonso Taracena, porque cuenta día tras día todo lo acontecido. En vez de irse a interpretaciones, yo recomiendo esos tomos, porque Taracena, además de que vivió mucho tiempo y fue testigo, porque cuando la revolución era niño, pero poco después empezó a
ejercer el oficio del periodismo y vivía en los archivos. Trabajó mucho tiempo en el Universal y en otros periódicos. Entonces, narraba día con día. Entonces, ahí habrá Taracena de los fifís, que eran como juniors de las familias acomodadas, que salían en los carros que había entonces a celebrar el asesinato de Gustavo, que fue un crimen atroz. Y esos fifís, jóvenes conservadores, quemaron la casa de los Maderos aquí en la ciudad. Entonces, ¿cómo se transforma un país? ¿Con los fifís? ¿Con los dueños de los medios de comunicación? ¿Con los potentados? No, esos son amigos de mentira y enemigos de verdad. No todos. ¿Con quién se transforma? Con el pueblo. El pueblo es agradecido. El pueblo sabe corresponder. El pueblo no traiciona. Entonces, hacia adelante, ¿cuál es la recomendación? No dejar de atender al pueblo. Ah, aquí está. Creo que hay una colección que se vende en Purrúa. Vamos a aprovechar para hacerle. Y aparte la colección. Sí, de Purrúa, porque a pesar de los años se mantiene todavía como librería y no son grandes negocios, ¿no? Los libreros no se enriquecen. Recuerdo mucho al dueño del sótano, al dueño de la Gandhi. Ya les platiqué lo que pasó un día con él, que llegué, era yo jefe de gobierno electo. Llegué a la Gandhi, allá en el sur, donde estaban los coyotes, ¿cómo se llama ahí? Miguel Ángel de Quevedo. Y quedé en verme ahí con una persona. Había entonces un restaurante y no llegó, me dejó plantado. Y estuve viendo los libros y un señor me regaló un libro. Y ya cuando iba yo a salir, me dice el de la puerta, ¿y su recibo? No, pues me regalaron el libro. No, no lo puedes sacar. Pues hasta pensó que me lo estaba yo robando. Y se enteró el dueño. Entonces regresé como a los 15 días, porque me quedaba cerca de la casa, a otra reunión con otra persona que sí llegó. Y me fue a ver el dueño con un morral, con los 10 tomos
de historia de la Ciudad de México que escribió Fernando Benítez, que lo recomiendo con los 10 tomos. Esa fue una edición, fue un trabajo de investigación que financió el gobierno en la época del maestro Han. El trabajo de investigación lo hizo Fernando Benítez. Me dio los 10 tomos en desagravio por lo que me habían hecho de quitarme el libro. Me sirvió muchísimo para conocer mejor la ciudad, toda la historia de la fundación de la ciudad. Y es un muy buen trabajo de investigación de Fernando Benítez. Pero bueno, aquí está la historia. Entonces, para transformar, sí, hay que apoyarse en los pobres, en el pueblo raso, también en las clases medias, porque hay clases medias o hay integrantes de clases medias con mucho humanismo que, a pesar de que han salido adelante con el esfuerzo, con el estudio, no se vuelven egoístas, no se vuelven arribistas o lo que yo llamo aspiracionistas, no se vuelven ladinos, no se vuelven clasistas, no se vuelven racistas, pero hay que apoyarse en el pueblo. Entonces, un político que nada más está pensando, ¿sí?, en su grupo, o piensa que la política se hace en la élite, arriba, en la cúpula, y nada más piensa en la llamada clase política y cree que desayunando, comiendo, cenando con políticos, ya, con eso se va a colar, entre comillas. No, ya eso no sirve. Ahora es el pueblo el que va a decidir. Y nos acaban de dar una lección. Esa es la lección de la elección. No menospreciar al pueblo. ¿Ustedes creen que no están sorprendidos los de arriba, los políticos tradicionales, con lo que sucedió? ¿No acaban de entender? Es muy real, pero eso que dijo la señora, pero si veníamos en el avión de Madrid y todos los que veníamos ahí en primera clase, como que llevó a cabo una encuesta, todos íbamos a votar por la señora Xochitl. ¿Qué pasó? Pero así, muchos sorprendidos, y luego los engañaron. Pero fue una cosa inédita, única. Ya también había pasado cuando el 88. O sea que nadie esperaba y el pueblo tuvieron que meterse a hacer el fraude. Pero esto, porque gastaron muchísimo dinero
en redes. Por cierto, acaba de escribir, ya apareció Tom, ¿cómo se llama? Tim Golden. Acaba de escribir otra vez sobre un refrito, sobre lo mismo del narcotráfico, y le mandó una carta a Jesús. Pon la carta. Y ya Jesús le contestó. Pero qué bueno, ¿no? ¿Cómo la carta de él? La de él. ¿Por qué no la lees? ¿Para qué? Si te la manda a ti. Premio Nobel del periodismo. La caída de Microsoft, presidente, le ha informado si hay alguna afectación. ¿De La caída de Microsoft a nivel mundial, ¿le han informado? Ah, sí, en el aeropuerto, en los vuelos, sobre todo, vuelos internacionales, están saliendo sin mucho problema los vuelos nacionales, pero los internacionales, por la conectividad que se tiene a nivel mundial, sí están teniendo demora. ¿Los sistemas del gobierno federal están protegidos? Sí, aquí no tenemos problema. Solo es problema de los bancos Sí, y aeropuertos. Esta es la carta que el 17 de julio envió Tim Golden de esta organización ProPublica, que bueno, pues hizo su reportaje el 30 de enero de este año para hablar de, bueno, ahorita abordamos. Bueno, la carta dice así, está dirigida a mí, Jesús Ramírez Cuevas, como coordinador general de comunicación social y vocero de la presidencia. Dice: estimado Jesús, estoy finalizando un reportaje que examina más a fondo la investigación de la DEA a la campaña electoral de 2006 del presidente López Obrador. El nuevo reportaje se basa en varios documentos inéditos del gobierno estadounidense que revelan con más detalle las evidencias que acumularon los investigadores y los límites de esas evidencias. Entre otras cosas, los documentos indican que en una primera fase, los agentes de la DEA identificaron al mismo candidato López Obrador como un posible blanco de su investigación, a pesar del posible impacto en la relación bilateral que tendría cualquier intento de levantar cargos en Estados Unidos en contra de un importante candidato político de México. Los documentos y entrevistas que también reiteran lo que ya reportamos en enero, y esto es algo muy importante, que los agentes nunca encontraron evidencias de primera mano de que el ahora presidente López Obrador aprobó o siquiera supo del dinero que, según otras fuentes de la investigación, el cártel de Sinaloa contribuyó a su campaña electoral. O sea, lo que queda claro es que los agentes nunca encontraron evidencias, es lo que el reportero está reconociendo. ¿Tienes algún comentario al respecto? Otra pregunta que tenemos surge de una información que fue publicada el 8 de febrero por Mexicanos contra la Corrupción y se basa en una carta del general Sandoval al fiscal general Gertz sobre el caso de nombramiento de alguien en la Fiscalía General de la República. Y bueno, las preguntas que sobre este asunto tienen es, número 1, según muestra la carta, el general Sandoval estimó que había información creíble que vinculaba al teniente coronel en retiro, Silvio Hernández Soto, con el narcotráfico. Esa información incluía informes de la inteligencia militar y también del expediente de la Fiscalía General de la República de la llamada Operación Limpieza, en la época de Felipe Calderón. La pregunta 2, ¿fue separado del puesto en la Fiscalía General de la República el coronel Hernández Soto o se le impidió acceder a dicho puesto?
3, ¿no sabía el general Audomaro Martínez de esos antecedentes cuando lo apoyó para el puesto de la Fiscalía? 4, ¿cómo respondió el general Martínez a la información sobre su ex colaborador de la campaña del presidente López Obrador que proporcionada a la Fiscalía por el general Sandoval? Y 5, aparentemente el coronel Hernández Soto consiguió más tarde un puesto en la Guardia Nacional. ¿Cuál fue ese puesto? ¿Tuvo Hernández Soto algún apoyo del general Martínez para conseguir ese trabajo? Si me pudieran contestar hoy o mañana en la mañana, se lo agradecería mucho, porque vamos a publicar el reportaje mañana al mediodía. Sucedió que lo publicaron hoy a las 5 de la mañana. También agradecería mucho que me respondan directamente y no a través de otros medios, es decir, la mañanera, como se está haciendo ahora ya después de que publica su artículo. Sin más por el momento, te envío un cordial saludo. Pues es que ayer me informó Jesús que le había enviado la carta y ya parece juez del Poder Judicial de México. Te damos 12 horas para contestar de plazo para contestar. Lo que le planteé a Jesús es que le preguntara a Tim Golden lo que no nos ha respondido. Si él responde, le doy una entrevista después. Pero ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero que responda? Las preguntas que aquí hicimos, ya que apareció de nuevo porque se llevó 6 meses. ¿Cómo a nosotros nos da cuántas horas te da a ti? 12 horas. 12 horas. Y él se llevó 6 meses en contestar. ¿Qué le contestaste tú? Sí, la carta. Bueno, ahí va la respuesta. El día de ayer. Dice, estimado Tim Golden, hago una puntual respuesta a tu carta del 17 de julio pasado. Menciona su reportaje del 30 de enero de 2024, donde planteas la duda de si hubo dinero del narcotráfico en las campañas del presidente Andrés Manuel López Obrador, y anuncias un nuevo trabajo sobre el mismo tema. Tu carta confirma que no hay pruebas ni evidencias contra el presidente López Obrador. Entonces, ¿por qué publicarlo? Afirmas que en los documentos y entrevistas que publicas, los agentes de la DEA nunca encontraron evidencias de primera mano de que el ahora presidente López Obrador aprobó o siquiera supo del dinero que, según otras fuentes de la investigación, el cártel de Sinaloa contribuyó a su campaña electoral. Eso es lo que él dice, confirmando que no hay pruebas. Me pregunto si en tu reportaje no hay datos duros o testimonios directos que lo impliquen, ¿cuál es el valor periodístico o la intención de publicarlo? El presidente López Obrador te emplazó públicamente a responder una serie de preguntas sobre tu trabajo. ¿Por qué no has respondido? Te recuerdo cuáles son las preguntas que te hizo el presidente de México y que siguen sin respuesta. 1, ¿dónde estabas cuando te pidieron que hicieras el reportaje en contra del presidente? ¿Cuánto tiempo te llevó a escribirlo? ¿Eres periodista contratado por ProPublica o te pagan y cuánto por reportaje? ¿Te encargan la investigación o la propones? 4, ¿quién te convenció de que era importante hacer el reportaje? 6, ¿de dónde obtuviste la información? ¿Hablaste con agentes de la DEA? ¿De qué nivel? Ya sé que no puedes revelar tus fuentes, pero nada más que nos digas si fue de los de abajo, de los de en medio o de los de arriba. ¿Cuál fue tu criterio para escoger tus fuentes? Si, además de los agentes o directivos de la DEA, ¿tuviste alguna entrevista con funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos o del Departamento de Estado? Y aquí en México, ¿a quién consultaste? Aún falta tu respuesta. Tu reportaje ha dañado la imagen del gobierno y del presidente de México, por lo que resulta una obligación ética de tu parte aclarar al público
todas las dudas y falsas acusaciones que surgieron a partir de su publicación. Con respecto al nuevo trabajo que vas a publicar, las preguntas que haces no le corresponden al presidente de la República responderlas, sino a la Fiscalía General de la República. Atentamente, Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Comunicación Social de Presidencia. Qué interesante, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa. Pero hacer un reportaje en enero, secundado por el New York Times, ya va mejorando mi inglés, ¿verdad? A la par que la señora Anabel Hernández hace lo mismo, teniendo todos como fuente principal a la DEA, es muy extraño porque todo esto se da en vísperas de las elecciones. Acuérdense que 15 días antes de la elección, Anabel Hernández publica un libro sin pruebas de ningún tipo. Acusándome de haber recibido dinero del grupo de Sinaloa, sin ninguna prueba de nada, mintiendo. ¿Qué periodismo es ese? ¿A qué intereses obedecen? ¿Quiénes son sus jefes? ¿Con quién trabajan? ¿Tienen al mismo tiempo la doble chaqueta de periodista y de agente? Es muy interesante el tema, porque no es cualquier cosa, es tratar de socavar la imagen, dañar el prestigio del presidente de México. No es Andrés Manuel, no es AMLO, es la investidura presidencial. Y al presidente de México se le debe de respetar. Desde luego, si hubiese pruebas, pues entonces sí. Acusarlo y pedir investigación y castigo, todos los ciudadanos, mexicanos o no, tenemos la obligación de combatir la corrupción y actuar con honestidad. Pero si no hay pruebas y son calumnias, fíjense que ahora con el caso de Ayotzinapa, lo mismo, como me metí a indagar personalmente cómo estaba, a desenmarañar todo, me encuentro, para mi sorpresa, un libro de Anabel Hernández que se llama La Noche de Iguala. Y ahí ella sostiene de que la desaparición de los jóvenes
tiene que ver con que se traficaba droga de Iguala a Estados Unidos en camiones que salían de Iguala. Esto según un informante que los muchachos, al tomar uno de esos camiones, se encuentran que tenía droga, y entonces el capo mayor, en ese entonces en Iguala, que la señora Anabel dice que ni siquiera ha sido tocado, nadie ha reparado en él, eso sostiene en el libro, ordena que le den un escarmiento a los jóvenes, según el informante de la señora Anabel. Y como este capo mayor tenía el control de los militares de Iguala, son los militares los que agarran a los muchachos y los llevan al batallón. Y que luego, cuando se arma el escándalo, estalla el escándalo, el capo le dice a su informante de Anabel que se les había pasado la mano, que él no quería que fuera tanto el escarmiento. Entonces, estamos hablando, ella después es testigo en Estados Unidos y sostiene lo mismo para defender al juez de Barandilla de Iguala que estaba esa noche, al cual le dan asilo en Estados Unidos. El Departamento de Justicia. Lo asilan porque él sostiene que los muchachos no estuvieron en la comandancia, cuando hay otros informantes que dicen que sí, que de ahí se los llevaron policías. Pero este juez pide asilo, va de testigo la señora Anabel y autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos le dan el asilo sosteniendo de que el operativo de desaparición de los jóvenes no pudo ser realizado por autoridades municipales, ni por policías municipales, ni por la banda que dominaba en ese entonces, sino que fue lo más creíble, factible, el gobierno federal con policías federales. Se avientan ese juicio a partir de las declaraciones de la señora Anabel y le dan el asilo. Pero bueno, mi pregunta es, si es algo tan grave, porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de la desaparición de los jóvenes,
y todos queremos conocer la verdad y saber dónde están. ¿Por qué ella no da a conocer la identidad de su informante? ¿O quién fue su informante? ¿Por qué no ayuda en eso? No, que que posiblemente pudiera ser un detonante lo del habla de un quinto autobús que desapareció de la escena. Sí. El GIEI, su informe también habla de eso. Sí. Pero ese complemento de que fue el capo. Sí, eso no lo menciona el GIEI. ¿Y por qué? A ver, ¿quién es su informante? Bueno, a mí me llamó la atención porque todas las acusaciones en contra mía son de informantes y no presentan ninguna prueba y miente. ¿Quién está detrás de esto? Pero además, ¿quién quiere, en el caso de Iguala, socavar a una institución que es importante para el Estado mexicano como el Ejército? ¿A quién le conviene? Y en mi caso, ¿a quién le conviene tener un presidente bajo sospecha, débil? Nada más que todo eso se tiene que ir aclarando. Y esto tiene que ver con venganzas. Cuando detienen al general Cienfuegos, y le pido al presidente Trump que nos mande el expediente, porque no estamos hablando del general Cienfuegos, no, es el secretario de la Defensa del gobierno de Peña Nieto, secretario de la Defensa, que lo detienen. Pues es una institución. No hablo del general Cienfuegos, hablo de lo que representa. Y resulta que se pide el expediente, nos mandan el expediente porque el presidente Trump tenía un trato respetuoso con nosotros. Y no hay pruebas. La DEA fabricó todo, una venganza contra el ejército. Y yo sostengo que fue porque el ejército no se subordinó. Porque hay un embajador de Estados Unidos en la época de Felipe Calderón que dice en los cables de Wikileaks que ellos desde la embajada daban órdenes a la Secretaría de Marina para actuar, a la Secretaría de Marina de México, y que además habían entrenado a los marinos mexicanos en el Comando Norte. Y como eso posiblemente no lo pudieron hacer con el ejército, es más, ese mismo embajador se quejaba y acusaba al ejército de no cooperar. Hasta yo, esto fue cuando asesinaron a Beltrán Leiva, que se atrevió incluso a hacerlo público el embajador. Puse en mi Twitter que respetara
la soberanía del país, que no abusara de la debilidad y de lo servil del presidente de México de ese entonces. Pues es muy interesante todo esto y hay que acabar con estas cosas, porque no es nada más estar cuestionando el periodismo, ¿no?, que hace ahora el Proceso, o el periodismo de Carmen Aristegui, o del Reforma, de nuestros camaradas del Reforma, de Junco y Samarripa. O del Universal. No. Esto es un fenómeno mundial. Y es una manía que viene de lejos, que desde afuera quieren dominar en países que somos libres, que somos independientes. Imagínense cuánto nos ha costado históricamente ser una república soberana para que cualquiera venga como era antes e hicieran lo que les daba la gana. Por eso es interesante el tema, hay que seguirlo. En los 2 meses que nos faltan, vamos a seguir con Tim Golden y con Anabel y con los medios, con el New York Times, todo, vamos a revisar esto. Y ojalá, y después que nos conteste Tim Golden, lo invitamos aquí y hacemos la entrevista pública, así como vamos a hacer la entrevista con Nancy. Pues ya tiene, y hay que decirle que cuando quiera venir, que venga. Son estas entrevistas, y también aprovecho, porque no todo es polémica, aprovecho para decirle de que ya estamos preparando el homenaje que vamos a hacer en la mañanera a todos nuestros paisanos migrantes. Puede ser que ahí se presente algo de la Guelaguetza, pero que se vayan preparando, les vamos a avisar con tiempo qué día va dedicado a ellos. Y estoy seguro que les va a gustar mucho el homenaje. Lo van a celebrar, porque lo tienen muy merecido. A ver si vamos a ponernos de tiempo 1 mes. ¿Le ponemos de una vez el día? A ver, estamos a 19. El 19 de agosto, ¿qué cae? ¿Ah? Es lunes. Está bien, ¿no? Ya, 19, para que vayan reservando ya el tiempo, paisanas, paisanos. 10 minutos nada más. Nos vamos a poner de acuerdo, porque les tenemos una sorpresa. O sea, va a estar bien el festival, el homenaje para nuestros paisanos. Bueno, vámonos a desayunar. Día.